Estamos de regreso y vamos de inmediato a conversar con Hugo Herrera, filósofo, analista político y profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Hugo, ¿qué pasó en esta elección que la derecha tradicional vuelve a tomar una posición dominante y deja, por ahora al menos, ¿no es cierto?, a la derecha más radical o al Partido Republicano o incluso al Partido Social Cristiano en segundo término? A ver, yo creo que por una parte ocurrió eso de que las máquinas partidistas juegan un papel fundamental en las elecciones municipales y sin duda que la UDI y RN, en menor medida Evópoli, con todo lo aporreado que pudieran estar, tienen una existencia territorial maciza a lo largo de todo el país. Y eso, por supuesto, les permite mantenerse frente a partidos que si bien han tenido éxitos electorales puntuales, no tienen una estructura territorial tan sólida. Eso por un lado. Y por otra parte, yo creo que la, la, por decirlo así, la parrilla conceptual a la que Ujú. acuden los socialcristianos y el Partido Republicano es muy estrecha, se circunscribe eminentemente a asuntos de seguridad y empequeñecer al Estado, digamos. Y esa agenda es tomada por una parte de la centroderecha. Son banderas tradicionales de la centroderecha que se acentuaron además por el incremento de la delincuencia por ser más preciso, de los delitos con mayor connotación social. O sea, por poner un ejemplo, Mario Desbordes es un candidato de la derecha de más al centro, por decirlo así. Y sin embargo, pese a tener una agenda muy centrista, hizo del tema de la seguridad ciudadana un asunto central de su campaña por el descontrol de la delincuencia en la comuna de Santiago. Y me parece que fue así en distintas partes. Entonces, por decirlo así, se quedaron sin agenda y a eso se unió una base territorial mucho más débil. Entonces, los triunfos circunstanciales o el triunfo circunstancial que tuvieron para la elección de convencionales en la segunda convención, claro, se vinieron mucho más abajo. O sea, yo no sé, por ejemplo, qué nuevo tiene para proponer eh, José Antonio Cast, que no propusiera ya y que no esté proponiendo la centro-derecha más tradicional. Es decir, porque, ¿sabes por qué te lo pregunto también, Hugo? Porque algunos analistas que hoy día están súper calladitos anticipaban un resultado mucho mejor para republicanos de todas maneras. ¿Qué pasó ahí? Por eso te pregunto, porque ni siquiera los pronósticos le achuntaron a eso. Mira, yo creo que, a ver, esto hay que ponerlo para entender bien hacia dónde van las direcciones como de largo aliento en el proceso. Esto hay que ponerlo en perspectiva. Nosotros desde 2010, 2011 nos hallamos en una crisis de legitimidad, y las instituciones fundamentales del país han perdido legitimidad. No hay confianza en las élites y no hay confianza en los discursos. Y eso requiere cambios importantes, institucionales, discursivos y de élites. Esas maneras de superar la crisis, esos cambios, requieren que los sectores centrípetos, por decirlo así, o que tienden al centro, se vuelvan más fuertes que los sectores centrífugos. Y ya la ciudadanía probó dos veces con los sectores centrífugos, con los extremos, en la Convención uno y la Convención 2 y fracasaron. O sea, cuando apostó a los extremos, fracasó dos veces. Entonces, si uno lo mira así, y mira que la crisis sigue,
hay una cierta sabiduría popular que indica que ahora lo que se está empezando a probar es la alternativa contraria. O sea, sentar a los sectores más cercanos, más cercanos al centro, a sacar al país de la crisis y esperar de ellos estas grandes reformas. Por supuesto que esto no quiere decir que la crisis vaya camino a la solución ni que esto se vaya a superar de aquí a poco tiempo, pero creo que es un curso natural que están siguiendo los hechos. Esto es de ya que se probó dos veces con los sectores más radicales y fracasó estrepitosamente, fracasaron los dos ensayos. Bueno, probar con los sectores más de centro, que son por lo demás, si uno mira bien al Partido Socialista o a Renovación Nacional, los que tienen cuadros no diría más confiables, pero más afiatados, más asentados, de mayor trayectoria y en cantidad suficiente como para liderar procesos de largo aliento que implican también gestionar al Estado. Entonces, en ese sentido, creo que uno puede leer este apoyo y claro, esa idea de la marea, no sé, azul se hablaba por Claro. los republicanos, no era real, o sea, no. Yo creo que ahí hubo, claro, un exceso de entusiasmo por poner a Chile dentro de este mapa mundial donde las derechas populistas avanzan, pero eso es academicismo, eso no es estudio de la realidad concreta del país, que es Chile, que por lo demás tiende siempre, sobre todo en los momentos de crisis, a irse al centro, no a irse a los extremos. Y creo que ese análisis tampoco notó que el discurso de republicano no es un discurso de derecha radical europeo. Y se estaba traslapando con el discurso de la centroderecha o de ciertos sectores de la centroderecha más tradicional. Claro, y ahí quiero preguntarte algo muy importante, Hugo. ¿Cuál es el gran desafío entonces de Chile Vamos? Porque ya sabemos cuando efectivamente se produjo la marea azul para la elección constituyente no de la convención, sino que del Consejo Constitucional Claro. con respecto a republicano, cómo quedó Chile Vamos subsumido, ¿no? En el discurso predominante republicano. Hoy día se da vuelta esto. Entonces, ¿qué desafío tiene ahí Chile Vamos? A ver, yo esto lo he venido repitiendo como matraca desde el 2014, pero yo creo que lo que debiera hacer Chile Vamos es una especie de cónclave ideológico, porque lo que tiene que hacer en el fondo, a ver, la manera pues, pueden ser muy distintas, pero lo que tiene que hacer en el fondo es definir un marco ideológico. O sea, decir desde dónde hasta dónde van las derechas. Porque uno puede notar que al menos hay cuatro derechas. Uno puede notar una derecha más bien liberal laica, por ejemplo en Evópoli, una liberal cristiana en la UDI, una social cristiana, mira ahora con el triunfo en Independencia de un alcalde de Solidaridad, en la propia Católica que gana Solidaridad, y una derecha, la llamaría nacional popular, o sea, laica, pero con mayor compromiso con la idea de nación y de unidad nacional, que la veo encarnada sobre todo en el sector de desborde. Entonces, si tú con esas cuatro derechas haces un trabajo de integración, de ver qué es lo que se puede unir de esa diversidad, qué es lo que hizo en su minuto en la concertación. Yo creo que a partir de ahí tú puedes tener un marco ideológico que te diferencia claramente y te da una identidad, porque eso es lo que le falta a veces a Chile Vamos, identidad. Hay una identidad histórica, por cierto, o sea, son partidos que existen desde hace mucho tiempo ya,
pero esa identidad, claro, como dices tú, que quedó subsumida en un Claro. momento de debilidad peculiar, digamos, y circunstancial, y eso no puede ocurrir porque quedó subsumida, ahora lo vemos, bajo un paraguas que era bastante precario. Entonces, si quiere mantenerse como el eje por llamarlo de algún modo, el pueblo de centro derecha, esa centro derecha, por decirlo así, sociológicamente irreductible que existe en el país, bueno, entonces tiene que contar con un discurso a la altura del tiempo presente, un discurso por lo demás que sea capaz de operar en los foros libres, no solamente en nichos autocontenidos, en universidades propias, sino que en el gran debate nacional, un discurso que sea capaz de hacerle frente al Partido Comunista, pero no solamente a los comunistas, sino al Frente Amplio, que se haga cargo de esta idea de que del Estado podemos esperar una especie, o de la deliberación pública podemos esperar una especie de redención, y que el mercado es inherentemente malo o condenable moralmente, como piensan, no sé, pues Giorgio Jackson o Fernando Adria, por poner un par de nombres relevantes, digamos. Ya, ahí tenemos, bueno, hay varios puntos acá que naturalmente surgen en el análisis, pero para comprender el fenómeno en su conjunto, nosotros lo conversamos de lo que pasó en estas elecciones, nosotros lo conversábamos, ¿te acuerdas? En algún momento respecto de, por ejemplo, lo que había pasado con Marcela Cubillos, ¿no? Y quiero preguntarte, porque lo que hoy ocurrió es muy interesante desde el punto de vista de que un electorado de derecha castigó una, digamos, una definición valórica que le pareció que no correspondía. Entonces, para entender bien ahí, ¿qué pasó con lo que tú puedes analizar en Las Condes, por ejemplo? Yo creo que lo que ocurrió en Las Condes viene de alguna manera a refrendar esta idea de que hay una derecha o centro derecha sociológicamente existente, digamos, que existe, que es una entidad que es parte de la sociedad, más allá de lo que ocurra con los vaivenes de la política en el día a día. Y a mí eso es lo que me llamó la atención, que en el caso de Las Condes ha desarrollado una cierta autoconciencia política que no se veía. O sea, aquí paraban un palo de palitroque, por decirlo así, y ganaba con 70% de los Claro. votos. En cambio, ahora hubo un proceso podríamos decir, de reflexión motivada por la indignación y de difusión como no habíamos visto en toda la nueva democracia. Y creo que eso es muy relevante porque te habla efectivamente de una centro derecha que no está dispuesta a comulgar con un discurso simplón, neoliberal a ultranza, bajo la idea de que los privados pueden hacer lo que quieran, sino que es un discurso más, lo interpretaría así, como más consciente de que formamos parte de una comunidad y hay ciertas responsabilidades mínimas que aunque uno trabaje en el ámbito privado, tiene que asumir. O sea, aquí en el fondo, yo creo que Marcela Cubillos cometió varios errores. El primero fue imponerse sobre los partidos, autoinvocándose como una especie de no sé, de heroína, así capaz de generar la unidad entre los republicanos y los sectores más tradicionales de Chile Vamos. Y por otra parte, claro, apareció el episodio de los 17 millones que hay que aclararlo porque si efectivamente no estaba trabajando, si es efectivo que no trabajó presencialmente durante esos meses, bueno, ahí hay financiamiento irregular podría haber financiamiento irregular de la política. Pero lo peor de todo, digamos, el error más grave fue efectivamente la defensa. Esto es privado y con lo privado se hace lo que quiere, digamos. Es como la definición del Código Civil, del dominio como el derecho a usar, gozar y disponer de la propiedad, de la cosa arbitrariamente. Eso no hizo sentido en este pueblo de derecha, o al menos en una parte importante de él,
que no estuvo dispuesto a votar por ella y la dejó fuera del camino por, yo creo, por un buen tiempo, porque tiene que, siempre va a ser, o sea, por mucho tiempo va a ser la candidata de los 17 millones y la que fue derrotada en Las Condes. Claro, hay hartos aprendizajes que hacer de ahí. Yo conversaba ayer con el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, que decía Ujú. que en realidad el error que se había cometido era no haber, pues yo le dije, se había sido un error cerrar filas, ¿no es cierto?, con la candidata, con los 17 millones y todo el escándalo que vino. Entonces, dijo, el error fue no haber apoyado hasta el final al candidato, dijo él, pero yo me imagino que es la candidata de Chile Vamos. Bueno, claro, además revelaba una cierta debilidad institucional del sector. Eh, y, y yo creo que ahí hay algo que ocurre no solo con Marcela Cuellar, pero sí Andrés Alamán también abandonó el ministerio para irse a un cargo extranjero. Pero Marcela Cubillo, ella dice que fue ministro de Educación y efectivamente, pero ella de un momento a otro abandonó el Ministerio de Educación sin dar razón y se va a Libertad y Desarrollo, que es un centro de lobby ya conocido, digamos, con todos los defectos que tiene y que desde hace tiempo he tratado de sacar a la luz, pero todavía no sabemos quién lo financia. Y se va ahí, ella dice, como para conducir desde ahí la batalla de las ideas. Entonces uno dice, chuta, ¿en qué estamos pensando? Tú abandonas el deber patriótico de desempeñar las labores que te encargaron que te encargó un presidente de la República en un ministerio y por sí ante sí decide abandonarlo e irse a un centro de lobby privado. Y luego, bueno, su derrotero es bien peculiar, como que ella es una especie de electrón libre, digamos, va de candidata a la convención, participa ahí en una posición muy radical, poco dialogante. Después, bueno, tiene este trabajo, este presunto trabajo en la Universidad San Sebastián para llegar a imponerse de nuevo por sí y ante sí en las elecciones de Las Condes. Efectivamente, o sea, yo creo que después de la guerra todos son generales, pero creo que lo más lógico hubiera sido someterla a un mecanismo de primaria y si no apoyar a la candidata del sector, la que está designada, digamos. Claro, a ver, quiero un poco también en contraste preguntarte cómo queda después de estas elecciones, donde efectivamente Chile Vamos aparece como el gran triunfador y sobre todo Renovación Nacional, ¿no es cierto?, en cantidad de votos obtenidos. Pero ¿cómo queda entonces la figura, y te insisto, en contraste con esta figura de Marcela Cubillos, la figura de Evelyn Matei? A ver, yo creo que todo depende de lo que haga Evelyn Matei. Evelyn Matei tiene una parte, o sea, tiene mucha fortaleza, es muy inteligente, o sea, yo creo que su coeficiente intelectual, por decirlo así, está por sobre el promedio de los dirigentes de Chile Vamos y de harta gente más. El problema que le veo, o los problemas que le veo como eventuales debilidades de su campaña, son primero la ligazón a la UDI, que es el partido que quedó más chiquitito dentro de Chile Vamos, y en posiciones menos de centro, porque claro, parte de la fortaleza de la UDI, de haber debilitado al Partido Republicano, es su debilidad también, que es estar en posiciones un poco más extremas. Eh, quedarse estancada en el discurso, como lo llamaba Jovino Novoa, elevándolo, digamos, reivindicándolo, Chicago gremialista, de Estado mínimo y subsidiariedad negativa, como no intervención del Estado salvo circunstancias extraordinarias. Si Evelyn Matei se queda en ese discurso, que es el discurso todavía dominante en parte importante de la UDI, yo creo que no gana, no tiene posibilidad de la elección presidencial. Y lo mismo si se aferra más a los sectores tradicionales de esa ideología, de esa raigambre, que como digo, es una de las cuatro derechas que uno puede identificar. Yo creo que, en cambio,
Evelyn Matei podría volverse una candidata de alcance nacional si incorpora efectivamente a las cuatro derechas. O sea, a la derecha, por decirlo así, de Jaime Belolio, la UDI, a la derecha de Bópoli, una liberal laica, digamos, o de la alcaldesa de Vitacura, de Gloria Hood, a la derecha social cristiana. Yo me apalancaría en el alcalde de Independencia y en los grupos social cristianos que están en Idea País y en la Universidad Católica, y a la derecha nacional popular encarnada por Mario Desbordes, que es el alcalde de Santiago, y los sectores más tradicionales, por decirlo así, o más antiguos de Renovación Nacional. Pero a partir de una reflexión ideológica que hay que hacer Ujú. todavía y que no se ha hecho. O sea, diría que esas son las dos condiciones, porque ahí uno podría verla como una candidata que abarca todas las tradiciones de la derecha democrática o de la derecha más republicana que tiene pergaminos, no sé, pues desde el IRCAI en adelante, desde los pipiolos y los pelucones, eh, y tiene una amplitud de discurso que en este momento ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista tienen. La concertación, a mi juicio, la ex concertación está afectada por el mismo problema de Chile Vamos, que no tiene discurso. Entonces, quedaría en el fondo con un sector mayoritario que además tendría poder de discurso, sobre todo para darle consistencia o sustento a la participación de Evelyn Matei en los debates políticos y orientación a la serie de políticas públicas que tú tienes que impulsar desde el gobierno para que no se te transforme en el fondo en lo que se llama la lista de supermercado, que tú dices una lista de 100 medidas, pero no sabes para dónde se orienta cada una y son inconsistentes entre sí. O sea, yo creo que eso es lo que se necesita, abrirse a los cuatro sectores de la centro-derecha, por un lado, y por otro, en un plan de reflexión ideológica. Claro, pero tenemos muy poquito tiempo, un año. ¿Tú crees que en un año se puede lograr aquello? Y te insisto respecto de tomando en cuenta los resultados de las elecciones de este fin de semana. Sí, mira, yo creo que Mm, cambiar hábitos mentales es muy lento. ¿Ah? mm. Y en ese sentido tú no puedes hacer que los que piensan que todavía, digamos, que el modelo del ministro Hernán Vigi es el que hay que aplicar hoy día, eso no lo va a hacer cambiar en un año, digamos, no van a cambiar ya. Pero lo que sí puedes hacer son dos cosas. Primero, abrirse a reconocer el hecho de que junto con los partidarios de políticas del tipo neoliberal de Vigi 86, tú tienes sectores, digámoslo, un poco más partidarios de la intervención mixta del Estado y del mercado, como el de Mario Desbordes, o que tiene sectores social cristianos que son fuertes en la principal universidad o en una de las dos principales universidades del país porque tienen la Federación de Estudiantes. Eh, Eso tú lo puedes hacer, reconocer al otro y llegar a un acuerdo ideológico estratégico, no a una síntesis así hegeliana en la cual tengan las ideas definitivas de una vez y para siempre, pero sí ponerte de acuerdo, por decirlo así, en cuáles son los intransables de cada uno de estos sectores y cuál va a ser en el fondo el eje que va a aglutinar estos cuatro sectores para hacer la alternativa al Frente Amplio, al Partido Comunista y a los remanentes de la concertación. Eso yo creo que Sí. lo puedes lograr en un año. Mira, lo puedes, tú dices, lo puedes lograr en un año. Ojalá que te escuchen, pues, Hugo Herrera, y que tengas la posibilidad de que precisamente este planteamiento pueda hacerse parte, ¿no? Del gran desafío que tiene ahora la llamada derecha tradicional. Hugo Herrera, filósofo, analista político, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartiendo también tu análisis. No, muchas gracias, Mirna. Un gusto Que conversar estés muy contigo, bien. como siempre. Gracias, que estés muy bien.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.